Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con esta última sesión de las jornadas desde la Universidad de León y comenzamos con la primera ponencia senior que presentará su primer trabajo nuestra compañera María Martínez Valladares. Buenas tardes, hola. María, y muchas gracias por tu tiempo, por haber aceptado nuestra presentación, nuestra invitación y estar aquí en la tarde de hoy. Antes de empezar, voy a hacer un breve resumen del currículum de María. María es licenciada y doctora en veterinaria por la Universidad de León y actualmente es investigadora Ramón y Cajal en el Departamento de Sanidad Animal de la Universidad de León. Forma parte del grupo de investigación Entropía, enfermedades tropicales y parasitarias, liderando la línea de investigación Control de las enfermedades producidas por parásitos helmintos. Ha participado en 25 proyectos de investigación, 9 de ellos como investigadora principal. Es autora de más de 60 trabajos de investigación publicados en revistas internacionales. En 2017 fundó la empresa Solplas, Sociedad Leonesa para el Control de Enfermedades Animales, gracias a que obtuvo el primer premio Iniciativa Campus Emprendedor, Transferencia de Conocimiento, Universidad Empresa. Ha recibido otros premios, pero el más importante ha sido el premio Peter Nansen Young Science Award, un reconocimiento al mejor investigador joven a nivel internacional en el campo de la parasitología veterinaria, siendo el primer investigador español en conseguirlo. En este caso, primera investigadora, el único investigador a nivel español y encima investigadora, ¿no? Desde el año 2020 es académica número 1 de la Academia Joven de España y nada, otra vez María, muchas gracias por acompañarnos y cuando quieras puedes comenzar con la ponencia que lleva por título La resistencia a los fármacos antihelmínticos, enfoque One Health. Bueno, pues, Geles, muchas gracias por la presentación y también agradeceros la organización de estas jornadas a todas vosotras, las cuales me parecen la verdad es que muy interesantes, ¿verdad?, para divulgar la ciencia y sobre todo la ciencia que hacemos las mujeres. Bien, voy a pasar a explicaros un poco lo que es la línea de investigación que estoy realizando y en la que actualmente estoy trabajando. Lleva por título La resistencia a los fármacos antihelmínticos y os voy a explicar esta temática, pero desde un enfoque One Health. Bien, bueno, me gustaría también presentar al grupo de investigación con el cual estoy trabajando. Es el grupo de Entropía y forma parte también como una de las unidades consolidadas de la Junta de Castilla y León. Físicamente trabajamos entre dos centros, entre la Facultad de Veterinaria y el Instituto de Ganadería de Montaña, que es un centro mixto CSIC Universidad de León. Pues bien, yo desde hace unos años, desde que comencé aquí en esta universidad mi tesis doctoral, me he dedicado a estudiar lo que son la problemática producida por parásitos helmintos y ya que yo soy veterinaria, pues aquellos parásitos sobre todo que afectan a los rumiantes en concreto. Para centralizar un poco lo que es el tema y que lo podáis entender, los parásitos helmintos están agrupados por 3 familias y entre ellos nos encontramos con los parásitos tremátodos, cestódos y nemátodos. La diferencia que tenemos entre ellos es que los parásitos nemátodos son los que denominamos comúnmente gusanos redondos y después también tenemos los tremátodos y los cestódos que serían los gusanos planos. La diferencia entre estos dos últimos grupos es que los cestódos son parásitos que están segmentados, a diferencia de los tremátodos que presentan un cuerpo único. Pues bien, a día de hoy estas parasitosis, las parasitosis producidas por helmintos, presentan un gran problema para lo que es toda la ganadería, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial.
Y esto es debido a que aquellos animales que están infectados las consecuencias del hecho de que estén infectados van a ser unas menores producciones, como puede ser una menor ganancia de peso de los animales más jóvenes, o aquellos animales que están dedicados más a lo que es la producción ganadera, lo que es la producción se va a ver mermada. Hay mermas tanto en la producción de leche y lo que es el ganado que va destinado a carne, pues hay una menor ganancia de peso. Es por ello que este grupo de enfermedades, pues a día de hoy están muy presentes en todas las ganaderías. Aunque bien es cierto que no solo afectan a los animales de renta, sino que también afectan a los animales domésticos y a las personas, como vamos a ver después. Bien, esta es la importancia de estas enfermedades que recientemente un consorcio internacional denominado STAR-AIDA lo ha incluido como uno de los topics más importantes a tener en cuenta para focalizar lo que es la investigación y todos los esfuerzos y de esta forma mejorar lo que son las producciones en animales de renta. El título de la charla, como habéis podido ver, es One Health. One Health nos referimos a una nueva forma de enfocar lo que son las enfermedades que se denomina una única salud. ¿Y a qué llamamos una única salud? Pues bien, a englobar lo que es la salud tanto de los animales como de las personas como una sola, pero además integrándolo con el medio ambiente, porque al fin y al cabo el medio ambiente está afectando directamente sobre la epidemiología de estas enfermedades. Bien, es por ello que es importante tener en cuenta que estos parásitos helmintos están presentes en el medio ambiente. Y el hecho de que estén presentes en el medio ambiente va a dar lugar a que no solo los animales se infecten, sino también las personas. En relación con los parásitos que estamos trabajando actualmente, voy a hablar de dos de ellos. En primer lugar, de los nemátodos gastrointestinales. Estos parásitos están presentes en las fases infectantes en la hierba y los animales, por el hecho de pastar o estar pastando, se van a infectar con una serie de larvas que son las que denominamos larvas 3. Una vez que los animales se infectan, ya dentro de lo que es el hospedador, la larva 3 evoluciona y evoluciona hasta el estadio adulto. En función de la especie de nemátodo, pues estos adultos van a establecerse en diferentes órganos. En concreto, trabajamos con Tela dorsagia, que se encuentra principalmente en los estómagos de los rumiantes, en el abomaso. Pues bien, una vez que los adultos están allí presentes, hay adultos hembras y machos que presentan reproducción sexual y las hembras lo que hacen es eliminar huevos. Bien, esos huevos al final van a continuar por el tracto gastrointestinal hasta llegar a las heces y es donde les vamos a visualizar. Es decir, la forma de diagnosticar este tipo de enfermedades, o algunas de ellas, es mediante la detección de estos huevos en las heces. Bien, las heces de nuevo caen a la hierba, caen al pasto y dentro del huevo se desarrolla una larva que cuando ya está completamente desarrollada sale de ese huevo. Y podéis aquí observar una de estas, en la fotografía, cómo a partir de esa larva 1, se desarrolla larva 2, finalmente larva 3, que es la fase infectante, y de esta forma se cierra lo que es el ciclo biológico del parásito. Además, en mi grupo de investigación también trabajamos con otro parásito helminto, en este caso es un tremátodo, que es Fasciola hepática. En este caso, el ciclo biológico es un poco más complejo. De nuevo, los adultos están presentes en los animales hospedadores, pero en este caso donde se asientan es en los canalículos biliares del hígado. Tras la reproducción de estos adultos, los huevos que eliminan finalmente lo que hacen es se van a ir arrastrados por la bilis y por lo tanto también vamos a poderles observar en las heces de los animales. Una vez que estos huevos están en el medio, se desarrolla dentro de este huevo lo que llamamos un miracidio, que lo podéis ver en esta fotografía, en la fotografía de abajo del todo. Y el miracidio, que es móvil, lo que va a hacer es buscar otro hospedador que llamamos hospedador intermediario,
En este caso es un caracol acuático. Necesita infectar este caracol acuático para poder seguir reproduciéndose. Bien, dentro del caracol sigue la evolución de la fasciola, va a evolucionar a redia y a cercaria. La cercaria, cuando lo que es el caracol está completo ya de cercarias, estas se van a eliminar de nuevo al medio, que normalmente suele ser agua porque son caracoles acuáticos, y ya en el agua esta cercaria lo que hace es pierde la cola, como podéis ver en el dibujo, y se queda enquistado cerca de plantas acuáticas. Normalmente los animales al comer esas plantas acuáticas se infectan y de nuevo pues vemos que se completa el ciclo biológico. Bien, la infección por este parásito, por fasciola hepática, no solo es importante en la ganadería, sino que también es importante en las personas, ya que se trata de una zoonosis. Denominamos zoonosis aquellas enfermedades que son compartidas tanto por los animales como las personas. Si bien es cierto que aquí en nuestro país los casos que puede haber serían muy esporádicos, pues en determinados países donde las condiciones higiénico-sanitarias no son las más favorables, pues sí que hay riesgo de infección por fasciola. Bien, como comenté antes, los parásitos helmintos también afectan a las personas. Un ejemplo pudiera ser fasciola, que lo acabamos de ver, pero otro grupo muy importante de estas enfermedades se engloban dentro de lo que denominamos helmintos transmitidos por el suelo. Dentro de este grupo de helmintos nos encontramos pues, diferentes especies, que son las que podéis observar aquí, Ascaris, Uncinarias o Trichuris. Y bueno, el hecho de que las personas se infecten es de nuevo por las pobres condiciones higiénico-sanitarias que hay, sobre todo en aquellos países subdesarrollados o en vías de desarrollo, de tal forma que en estos países, como podéis observar, pues las casas las condiciones son totalmente ausentes, las condiciones higiénico-sanitarias, las calles no están asfaltadas, y por lo tanto las personas y sobre todo los niños tienen un mayor contacto directo con el medio ambiente. Hay que tener en cuenta también que en estos países hay un gran porcentaje de niños incluso que van descalzos. Pues bien, es debido a ello, estas infecciones son unas de las más prevalentes a nivel mundial. Estamos hablando de que prácticamente el 24% de la población a nivel mundial se encuentra infectados. Hablamos de 1.500 millones de personas y, por lo tanto, pues merecen una especial atención, aunque es cierto que, bueno, pues muchas veces, pues porque no se trata de enfermedades del primer mundo, están totalmente desatendidas. Bien. ¿Cómo controlamos estas infecciones, las infecciones por helmintos? Pues bien, en ambos casos, si estamos tratando animales o si estamos tratando personas, lo que se van a administrar son lo que llamamos fármacos antihelmínticos. ¿Qué ocurre? Que el uso abusivo de estos fármacos ha dado lugar a lo que es la aparición de las resistencias antihelmínticas. Hay que recordar que, aunque estamos tratando animales y personas, al final vamos a utilizar normalmente las mismas familias de fármacos antihelmínticos. Por lo tanto, la forma en que se desarrollan las resistencias en este caso va a ser muy similar. ¿Cuáles son los fármacos a día de hoy que más se están utilizando y que están a día de hoy disponibles en el mercado? Bueno, pues sobre todo en nuestro país, en España, los animales se tratan con 3 familias de fármacos antihelmínticos, que son los benzimidazoles, los imidazotiazoles y las lactonas macrocíclicas. Dentro del primer grupo de los benzimidazoles, uno de los más utilizados por los ganaderos es el albendazol, y el mecanismo de acción que tiene este fármaco es que se une directamente a los microtúbulos de las células que están formando parte del uso mitótico de las mismas y de las estructuras celulares. Por lo tanto, cuando el fármaco se une directamente a ellos, hay una despolimerización de estos microtúbulos que van a dar lugar a la muerte celular. Nos encontramos también con el levamisol dentro de los imidazotiazoles,
El mecanismo de acción de este fármaco es mediante la unión a unos receptores de acetilcolina, y la consecuencia va a ser que se va a producir una parálisis en la musculatura del parásito, por lo tanto deja de moverse y al final se va a producir la muerte del mismo. Y el tercero de los grupos más importantes son las lactonas macrocíclicas, que engloban a las avermectinas y las milbemicinas. El mecanismo de acción en este caso es similar al anterior, aunque las lactonas se unen a otro tipo de receptores, que suelen ser los receptores de glutamato dependientes de cloro. Pues bien, estos fármacos son los más utilizados a día de hoy, no solo en medicina veterinaria, sino también en medicina humana. Y desde hace 10 años se han desarrollado otros fármacos como el Monepantel y el Derquantel, pero es cierto que todavía en nuestro país no están comercializados. Bien, tal es la importancia de la resistencia antihelmíntica que aquí incluyo una serie de años, que el primero de ellos es el primer año en el cual se comercializó este fármaco y la siguiente cifra es el año en el que aparece el primer caso de resistencia, es decir, en simplemente 4 años ya hay cepas resistentes a estos fármacos, no solo a los más antiguos como el albendazol, incluso a los más actuales como el Monepantel. Por lo tanto, es una problemática con la que tenemos que tener en cuenta, porque pensamos que se va a desarrollar en algún momento dado. ¿Por qué se desarrolla esta resistencia? Bueno, principalmente desde el punto de vista de la ganadería, cuando estamos tratando animales de renta, esta resistencia aparece sobre todo por la frecuencia del tratamiento. Lógicamente, cuando mayor es la frecuencia, pues más posibilidades tenemos de que aparezca la resistencia. Sin embargo, el factor determinante suele ser la subdosificación. Para tratar de forma correcta a los animales, habría que pesarlos y aplicar la dosis en función del peso de los animales. Práctica que en lo que es en la ganadería, en el día a día, pues no se realiza pues, porque es un trabajo extra añadido. Por lo tanto, la subdosificación pues, es algo que se debería de evitar. También depende de las especies del mintos. En ocasiones, un mismo fármaco sirve para tratar diferentes especies porque los animales no están infectados por un solo parásito, sino normalmente suelen ser infecciones por varias familias. Sin embargo, a la hora de realizar el tratamiento, la dosis no es la misma. ¿Qué ocurre? Que como normalmente no se hace un diagnóstico previo al tratamiento, pues se suele administrar la menor de las dosis también pensando en un ahorro económico. El cuarto de estos factores es la falta de alternancia de tratamientos. Hay que intentar que se alternen no solo tratamientos, sino familias de antihelmínticos. ¿Por qué? Porque si se desarrolla la resistencia a un fármaco de una familia, va a aparecer también la resistencia a otro fármaco que pertenezca a la misma familia. Y finalmente la importación de resistencias. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los animales que llegan nuevos al rebaño, siempre hay que hacer un diagnóstico y una desparasitación porque pueden estar infectados por cepas que son resistentes y se están introduciendo lo que es al rebaño. ¿Por qué se desarrollan las resistencias, pero en este caso en medicina humana, en las personas? Bien, a diferencia de en veterinaria, en todos los países en los cuales se están administrando estos tratamientos, a día de hoy se están administrando de forma masiva y el promotor de estas administraciones es la Organización Mundial de la Salud. Desde el principio de los años de la década del 2000, en función de la incidencia y la prevalencia de estas infecciones en cada uno de los países, se administran los fármacos una vez al año o 2 veces al año, principalmente a los niños en los colegios. Entonces, el hecho de que ya desde prácticamente casi 20 años se estén administrando estos tratamientos, pues ha dado lugar y estamos viendo a día de hoy cómo se están empezando a desarrollarse estas resistencias también en los parásitos que afectan a las personas. ¿Cómo se puede retrasar o evitar la aparición de estas resistencias? Bien, sería un poco lo contrario de lo que acabo de explicar. En primer lugar, no se debería de usar un antihelmíntico, lógicamente, si hay sospecha de resistencia.
Habría que ajustar muy bien las dosis, no solo pesar a los animales, aunque, como ya he comentado, es una práctica que no se realiza, pues al menos lo que sí que se aconseja es que se pese a los animales más grandes del rebaño, de tal forma que una vez calculada la dosis para estos animales, esa misma dosis se puede administrar al resto. Habría que rotar de fármaco, al menos si se desparasita 2 veces al año, pues cada vez que se haga con familias diferentes. Siempre habría, los animales que llegan nuevos, habría que tenerles separados al menos unos días del resto del rebaño, realizar una coprología y después desparasitar si fuera necesario y tratar según la realidad. ¿Esto qué quiere decir? Que en muchísimas explotaciones la práctica habitual, no solo en animales de renta, sino también en animales de compañía, muchas veces es desparasitar, administrar un tratamiento antihelmíntico sin haber diagnosticado correctamente la infección, lo cual nos va a llevar a reducir el número de tratamientos y, por lo tanto, a evitar que estas resistencias se desarrollen. Por lo tanto, todas estas actuaciones pasan por un diagnóstico correcto de la enfermedad. ¿Cuál es la situación a nivel mundial, principalmente en animales de renta, refiriéndome al ganado ovino, caprino y vacuno? Bueno, pues en Europa, aquí se indican en azul más oscuro todos los países en los cuales se han descrito casos de resistencias en las explotaciones y, como podéis observar, pues principalmente los animales más afectados son los pequeños rumiantes, son las ovejas y las cabras, aunque también está presente en el ganado vacuno. Si nos fijamos en otros continentes, como puede ser en Australia, la problemática es tal que incluso hasta el 100% de las explotaciones muestreadas en donde se ha estudiado este fenómeno son resistentes a los fármacos. Es decir, hay países donde la resistencia es tan elevada que incluso ha habido explotaciones que han desaparecido por esta problemática porque no tenían forma ya de cómo controlar las infecciones por parásitos. En Estados Unidos la situación también es muy parecida. En este estudio todas las explotaciones resultaron resistentes, aunque es verdad que también lo fueron a algunos de los otros fármacos, como principalmente la ivermectina. En nuestro país, mi grupo de investigación a lo largo de muchos años ha ido haciendo evoluciones periódicas del estado actual de la resistencia, principalmente en lo que es en la provincia de León y las provincias colindantes. Lo que sí es de destacar es que esta resistencia, principalmente a los benzimidazoles, que es la familia de fármacos que más se utilizan, a lo largo del tiempo se ha ido incrementando desde un 13% a las explotaciones muestreadas que resultaban resistentes, a día de hoy estamos en un 34%. También se han detectado resistencias a las lactonas y al levomisol, aunque es verdad que en este caso pues, no hemos determinado la evolución. Algo también importante que hay que tener en cuenta es que cuando realizamos el estudio entre el año 2006 y 2011, hasta el 27% de las explotaciones resultaron resistentes a más de un fármaco. Y en cuanto al ganado vacuno, sí que tenemos datos, aunque no tantos como en el ovino, de que el 60% de las explotaciones pueden resultar resistentes a las lactonas. ¿Cómo detectamos a día de hoy lo que son las resistencias? Bien, tenemos una serie de técnicas. Las técnicas que llamamos in vivo son aquellas que se realizan directamente en la granja e in vitro las que se pueden hacer lo que es en el laboratorio. In vivo disponemos de lo que es el ensayo de reducción de huevos en heces. Es un ensayo muy sencillo de realizar, pero lleva bastante tiempo y es laborioso. Lo que se hace en las explotaciones es identificar aquellos animales que sean positivos, que estén infectados, se les administra un tratamiento antihelmíntico ajustado al peso y se realiza una coprología, es decir, se cuantifica el número de parásitos de huevos que hay presentes en heces. Se vuelve a la explotación a las 2 semanas y en estas 2 semanas realizamos la misma actuación y lo que vamos a hacer es comprobar la carga parasitaria. En función de cuánto haya sido esa reducción
después de la administración del fármaco podemos determinar si hay resistencia o si hay sospecha. Los fármacos que a día de hoy se están comercializando son fármacos muy eficaces que son capaces de eliminar el 100% de los parásitos. Por lo tanto, si esa reducción es menor al 90%, decimos que hay resistencia en esa explotación, y si es entre el 90 y el 95%, que empieza a haber ya sospecha. Sin embargo, este ensayo supone pues, identificación de animales, visitas a las granjas y al menos 3 semanas para obtener resultados. Es por ello que en el laboratorio hemos puesto a punto otras técnicas, que son las in vitro, mediante las cuales lo que hacemos es obtener directamente los huevos de las heces de animales que están en una explotación. En el laboratorio separamos lo que son los huevos del resto de las heces, y estos huevos les vamos a incubar con el fármaco en el cual queremos detectar la resistencia. Si después de esta incubación de los huevos con el fármaco vemos que se ha desarrollado una larva, es que el fármaco no ha sido eficaz y por tanto confirmamos la resistencia. Si vemos que estos huevos no han evolucionado y que están muertos, pues decimos que lo que es la explotación es susceptible. Sin embargo, hemos evolucionado, hemos dado un paso más allá y a día de hoy tenemos marcadores moleculares que son mucho más sensibles, nos determinan la presencia de la resistencia de forma más sensible y de forma más rápida, porque podemos hacer el análisis de muchas explotaciones o de muchísimos animales al mismo tiempo, lo cual facilita bastante las cosas. Se ha visto en concreto a los fármacos benzimidazoles, que es donde más se ha estudiado el fenómeno de la resistencia, que hay una serie de mutaciones en un gen, que es el gen que codifica para el isotipo 1 de la beta-tubulina. Hay un cambio de nucleótido que va a dar lugar a un cambio de aminoácido, y ese cambio de aminoácido va a hacer que el fármaco, cuando se una a lo que es a la tubulina, a los microtúbulos del parásito, la interacción es muchísimo más débil y por lo tanto no va a tener el mismo efecto. Se han realizado estudios, esto es un trabajo de unos compañeros que realizaron por en 3 países de Europa, y simplemente lo que hicieron fue analizar la presencia de estas 3 mutaciones en 3 nematodos gastrointestinales, en Teladorsagia, en Trichostrongylus y en Haemonchus. Como bien podéis observar aquí, bueno, los estudios se realizaron en el año 2012 y posteriormente en el año 2013. Y los círculos, en la parte del círculo que se ve en amarillo verdoso sería el porcentaje de explotaciones que presentaban una de las mutaciones, la mutación en el codón 200, que es la más importante porque es la que más se asocia con la resistencia, y en color, en morado o en rosa, se puede observar aquellas explotaciones en las que no se encontraron estas mutaciones relacionadas con la resistencia. Pues bien, el resto de los colores significa que hay no solo mutaciones en uno de los codones, sino en varios de ellos. Por lo tanto, si podéis observar aquí, por ejemplo, en Irlanda, en el año 2013, del año 2012 al año 2013, en Trichostrongylus, todas las explotaciones muestreadas presentaban genes relacionados con la resistencia, no solo en un codón, sino en 2. Y, por ejemplo, tenemos otro aquí ejemplo en Italia, de la dorsagia en el año 2012 con respecto al año 2013, vemos que poco a poco se va incrementando el porcentaje también de explotaciones que tienen presentes estas mutaciones. Es por ello que es un fenómeno que hay que tomar medidas porque tiene un incremento pues, a lo largo del tiempo, se va incrementando. En nuestro país, nosotros, mi grupo de trabajo, también hemos hecho estudios para relacionar la presencia de estas mutaciones con la resistencia real pues, que determinamos mediante los ensayos in vivo o in vitro que expliqué anteriormente. En estos trabajos lo que hicimos fue determinar cuál era el porcentaje de alelos de resistencia antes de administrar un tratamiento, el albendazol, y para determinar si ese tratamiento de verdad estaba seleccionando cepas resistentes, lo que hicimos fue volver a determinar esos porcentajes tras el tratamiento.
Pues bien, esto en concreto lo hicimos para dos especies que son las más prevalentes aquí en nuestro país, Trichostrongyus colubriformis y Teladosargia circuncinta, y vemos que esto se confirmaba en Trichostrongyus. Sin embargo, sorprendentemente, en Teladosargia circuncinta no encontramos ninguno de los que llamamos las mutaciones convencionales, ni antes del tratamiento ni después, lo cual nos parecía un poco sospechoso. Recientemente pusimos a punto nuevas técnicas moleculares y pudimos identificar un nuevo polimorfismo, una nueva mutación en el gen de la beta-tubulina que no estaba descrita hasta ahora. Se habían identificado en algunas cepas de otras partes del mundo, pero no se había asociado con la resistencia y bueno, fue uno de los hallazgos de uno de nuestros proyectos de investigación. Bien, ¿cuál es la situación en medicina humana? Es decir, ¿cuál es la situación en relación a las resistencias en los parásitos elementos que afectan a las personas? En los tratamientos, en las administraciones masivas que están promovidas por la Organización Mundial de la Salud, estos tratamientos los que se administran son principalmente benzimidazoles, que son albendazol y mebendazol. Y desde hace unos años se han hecho una serie de estudios para comparar la eficacia que tenían estos fármacos cuando se administraban por primera vez, antes del año 2000, en relación a 20 años más tarde, sobre el 2015. Bueno, estas son las cifras que aquí se muestran y se puede observar que tanto para Ascaris lumbricoides como para uncinarias, para hookworms, la eficacia de estos fármacos era superior al 95% y a día de hoy, en caso de uncinarias, está por debajo del 75%. En Ascaris lumbricoides es verdad que la eficacia es bastante alta de momento. Sin embargo, un problema importante es lo que ocurre con la infección por Trichuris trichuria. En relación a este parásito, no hay ningún fármaco a día de hoy que sea 100% eficaz. El albendazol, el mebendazol es más eficaz que el albendazol, pero no llega a porcentajes mayores de reducción de huevos del 95%. Y a día de hoy los valores de eficacia rondan entre el 40 y el 50%. Es por ello que hicimos una revisión bibliográfica de ver si estos mutaciones que habíamos identificado también en los parásitos de los animales estaban presentes también en los parásitos de las personas. Son estudios que se han llevado a cabo pues por otros grupos de investigación y se confirma la presencia de estas mutaciones también en los parásitos en humana. No en todos, pero en la gran mayoría. Sin embargo, estos estudios en ningún momento asociaron la presencia de estas mutaciones con la resistencia real del fármaco. Solo hemos encontrado un estudio en el cual el porcentaje de alelos resistentes en Trichuris tras la administración de albendazol se ve incrementada. En este trabajo se sugiere, por lo tanto, que una de estas mutaciones, en concreto la del codón 200, se asocia a la resistencia. Sin embargo, desde hace 2 años nosotros trabajamos en colaboración con el Centro de Investigación de Salud de Mañisa, en Mozambique, y hemos realizado una serie de estudios conjuntamente con el Instituto Global de la Salud y Mundo Sano, y hemos estudiado cuál es la situación en una población del distrito de Mañisa, en Mozambique, determinando tanto la incidencia, la prevalencia de estas infecciones, como también a nivel molecular si estas mutaciones estaban presentes o no. Bien, lo que es la eficacia del albendazol en esta zona de estudio es en Trichuris trichuria principalmente es muy baja, es menor al 50%, por lo tanto, aunque la Organización Mundial de la Salud esté administrando de forma masiva los tratamientos, no están siendo eficaces. Y además también implementamos una serie de técnicas moleculares para detectar la infección, no solo mediante la observación al microscopio de los huevos, sino también mediante técnicas de biología molecular. Bien, este estudio también se realizó gracias a una ayuda de investigación concedida
por la British Society for Antimicrobial Chemotherapy. Bien, a día de hoy estamos participando en un consorcio internacional que se denomina STOP, y el objetivo de este consorcio es determinar la eficacia de una nueva formulación antihelmíntica en niños infectados por helmintos en 3 países, en Mozambique, en Kenia y en Etiopía. El ensayo clínico va a empezar ahora en breve y se ha desarrollado una nueva formulación que consta de una mezcla del albendazol y de ivermectina, es decir, de un fármaco de benzimidazol y de una naltrona macrocíclica. Bien, para este estudio se van a reclutar más de 1000 participantes y también se van a determinar diferentes pautas de administración del fármaco. Se va a administrar se van a comparar 3 grupos. Aquellos niños a los cuales sería el grupo control, que no se le administra ninguno de los fármacos, un segundo grupo en el que se administra lo que es la nueva combinación y un tercer grupo que es la nueva formulación, pero administrada durante 3 días. Bien, y finalmente simplemente quisiera comentar algo sobre la importancia, también nos estamos enfocando en la búsqueda de nuevas moléculas con actividad antihelmíntica, ya que esto es necesario debido a la situación actual que tenemos con los fármacos que se comercializan actualmente. Estamos trabajando para detectar nuevas moléculas frente a nematodos gastrointestinales y los ensayos que realizamos son muy parecidos, lo comento que son muy parecidos a los que he descrito para lo que es la detección de las resistencias. En este sentido, lo que tenemos son animales infectados, en este caso de forma experimental, y a partir de esos huevos que eliminan con las heces, estamos incubando, o sea, lo que hacemos son incubaciones de los huevos con nuevas moléculas y vamos observando al microscopio lo que es la evolución de los huevos y para determinar si alguna de ellas pues, puede tener actividad antihelmíntica. Sin embargo, es cierto que, como se pueden imaginar, es un método bastante tedioso porque implica tener animales infectados de forma experimental y después visualizar cómo evolucionan los huevos al microscopio. Es por ello que ya desde hace un año hemos empezado a trabajar con otro nemátodo, en este caso no es un parásito, es un nemátodo de vida libre, es decir, esto es un nemátodo que está presente en el medio ambiente, que es Cenorhabditis elegans, y las ventajas que tiene de trabajar con este nemátodo en comparación con aquellos que infectan a los animales es que se puede cultivar en condiciones de laboratorio. Por lo tanto, el mantenimiento de que es el ciclo biológico y el coste del mismo es muy bajo e incluso vamos a empezar a trabajar con sistemas de alto rendimiento que podamos determinar de forma indirecta pues, la viabilidad de los nematodos tras la incubación de estos con el parásito. También es verdad que presenta una serie de inconvenientes. El principal de ellos es que estamos hablando de un nemátodo sin carácter patógeno, pero es una muy buena herramienta que ya están utilizando en muchos grupos de investigación a nivel mundial para lo que es descubrimiento de fármacos y al menos realizar un primer screening y determinar qué moléculas pudieran tener al menos un efecto sobre este mismo. Bien, pues de nuevo dar las gracias a la organización de las jornadas y bueno, pues que ha sido un placer estar aquí con vosotras compartiendo esta tarde. Muchas gracias, María, por la presentación, muy interesante. A mí me surge una pequeña curiosidad, dada la situación de contagio que estamos viviendo por la situación COVID, y me gustaría preguntarte si pueden producirse infecciones por este tipo de parásitos animal-persona y en caso de producirse, ¿qué tipo de consecuencias traería a nivel a las personas? Vamos, algo tan grave como lo que estamos viviendo serían cosas muy diferentes. Bien, bueno, en primer lugar hablamos de infecciones que normalmente no suelen ser mortales ni para los animales ni para las personas. Es decir, estas infecciones en los niños sí que van a producir un menor desarrollo del crecimiento, un menor también desarrollo cognitivo en niños, pero es verdad que bueno, la muerte se puede producir siempre y cuando un niño o un animal esté infectado con cargas muy elevadas, pero no suele ser lo normal. Y en relación a la primera cuestión, sí que es verdad que
Por ejemplo, Fasciola hepática es uno de los parásitos con los que trabajamos, puede afectar tanto a personas como a animales, es el mismo parásito y sí que hay estudios ya, sobre todo en países de África, que se están observando que algunas de las especies que convencionalmente pensábamos que afectaban solo a los animales, se están empezando a identificar ya en algunas personas, como por ejemplo Ascarisum, es un parásito del minto que afecta a los cerdos. Y bueno, debido a las condiciones que ya he comentado en concreto en estos países, ya se están viendo, por ejemplo, personas que están infectadas por este parásito. Algo que no se sabía hasta ahora. Hasta ahora pensábamos que la clasificación, en función de una clasificación taxonómica, pues había determinadas especies que infectaban pues, o bien a animales o bien a las personas, pero es verdad que algunas de ellas son compartidas. Por lo tanto, es muy importante este enfoque de One Health, de una única salud, porque mediante este enfoque lo que tenemos que tener en cuenta es que en ocasiones no hay que determinar solo el tratamiento a las personas o a los animales, sino que hay que hacer un control de una forma muchísimo más conjunta y también separando los espacios de vivienda y de trabajo de animales y personas, pues que muchas veces en África no es posible, sino que conviven animales y personas en la misma casa. Y nada, ya para terminar, yo una pequeña curiosidad también. Hablas de que se han producido muchos casos de contagio en África subsahariana por el tipo de higiene que hay allí. ¿Aquí en España en niños o en algún humano habéis detectado algún caso, sabes de algún caso de contagio? Pues a ver, lo que es en concreto en Europa, si estamos hablando de estas infecciones, las que son específicas de humana, a nivel mundial comenté que afectaban a 1.500 millones de personas. En Europa se estima que hay unos 4 millones de niños que están afectados. Dentro de los parásitos helmintos, seguro que todos hemos oído hablar de los niños cuando tienen las lombrices. Bien, pues lo que es la infección por parásitos oxyuros es una de las más prevalentes a nivel mundial y, por supuesto, está presente en todos los países de Europa y en España, claro que sí. Muy bien, muchas gracias, María. Gracias por la aportación. Perdona, quería preguntarte, Carmen Marín, nuestra compañera, alguna cuestión. Mira, primero enhorabuena. Yo creo que el concepto de One Health, hoy en día hemos aprendido todos que es importantísimo, no solo donde vivo, pero en general en el mundo. Me gusta tu charla mucho porque todas las preguntas que iba apuntando para escribirlas me las has ido contestando y eran sobre todo respecto al modo de acción del arendazol, algo que se une a la tubulina y que yo me imagino que tendría que ser muy tóxico para cualquier célula que está en división. ¿Cómo no era posible esa toxicidad? Me gustaría que me lo comentaras, si es específico de la tubulina del mintos y por tanto discriminar al humano. Y pensando un poco así en general, algo como el Taxol que se ha usado, que es un inhibidor de la polimerización, se ha probado en el mintos, no tiene efecto. En relación a la primera pregunta, sí es verdad que tubulina es una unión específica a la tubulina del parásito. Es cierto que la tubulina está presente en todas las células del organismo de los animales, es una proteína constituyente y podría, por lo tanto, ser tóxico. El albendazol en este caso sí es verdad que no es un fármaco tan tóxico como para producir citotoxicidad celular. Y en relación al Taxol, que yo sepa, no sea o lo desconozco o no se ha testado como antihelmíntico. No, muchas gracias. Pues muchas gracias, María, por tu aportación y hacemos un descanso para dar paso a la siguiente ponente.